Feliz sábado, hermanos. Me acompañan con una breve oración. Podemos hacer una oración. Querido Padre, gracias por las sagradas horas de tu santo sábado. Gracias por tu presencia. Gracias por la presencia de tus santos ángeles. Gracias por cada hermano y cada hermana que ha apartado un tiempo para venir a escuchar tu palabra. Concédenos, Señor, en este momento de reflexión, ser inspirados por tu Espíritu Santo, que Él sea nuestro maestro, nuestro guía, quien nos enseñe. Perdona nuestros pecados y que no haya nada en nuestras vidas que se interponga entre tú y nosotros, de tal manera que salgamos de aquí llenos de tu Espíritu Santo y con un mensaje en nuestro corazón. Lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta es una pequeña reflexión sobre el libro de Daniel. Voy a permitirme comentar del capítulo, porque el capítulo 4 es el clímax de lo que sucedió en el capítulo 1, 2 y 3. El capítulo 4 pone de relieve tres cosas que quiero resaltar en esta hora. Primero, la increíble dureza del corazón humano. Lo primero que vamos a encontrar ahí, en la incansable búsqueda de Dios, es la tremenda dureza del corazón humano. ¿Es el corazón humano duro, sí o no? ¿Verdad que sí? Increíblemente, ahorita lo vamos a ver. Dos, que Dios nunca va a pasar por alto a su iglesia en el plan de salvación. Somos parte vital del plan de salvación. El Señor, a todo aquel, como lo acabamos de ver con el pastor, en los escritos del Espíritu de Profecía, todo aquel que nace en el reino de los cielos, nace como un ¿qué? Un misionero. Número 2. Y número 3, y esto es lo que más me gusta, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer con tal de rescatar al ser humano. No va a escatimar en nada, va a gastar todos los recursos que tenga que gastar. El más interesado en que nos salvemos, a veces ni nosotros mismos somos. ¿Quién es? Dios. Eso va a quedar de realce en esta hora. Dios va a gastar todo lo que tenga que gastar. Por supuesto, nunca va a violentar la libertad humana. El último paso de aceptación, ¿quién lo tiene que dar? Por voluntad propia. Nosotros. Bien, este es la reflexión de hoy, Daniel 4. Ahí está. Daniel 4, la incansable búsqueda de Dios. ¿Cómo llegamos a Daniel 4? Bueno, solamente como comentario, mire, el libro de Daniel en realidad está dividido en ¿cuántos libros? 2. Un libro es histórico en su mayoría, con un capítulo introductorio, es decir, Daniel 1 al 7, mayormente la narrativa es histórica. El segundo libro que compone el libro de Daniel es Daniel 8 al 12, y en su mayoría esta narrativa es profética. Segundo punto que le voy a... Ya quedó perfecto, gracias hermano. Segunda característica que le voy a mostrar, mire la estructura del primer libro, es decir, de Daniel 1 al 7. En el capítulo 1 nos sirve como la introducción general a los dos tomos y está escrita ¿en qué idioma? En hebreo. Daniel se encargó en la estructura literaria de que hiciéramos esa división entre los dos libros. El primer libro en su mayor parte está escrito en arameo, el segundo libro en hebreo. Hay un mensaje ahí muy interesante. En el segundo libro, el lenguaje, aparte de ser arameo, está lleno de símbolos que los hebreos podían entender, símbolos del santuario. Muy interesante. Ahora miren, capítulo 2 al 7, le quería decir algo, la estructura del libro también está dividida en forma paralela, es decir, dos capítulos van siempre en par. Sus narrativas son parecidas. Le voy a explicar rapidito, mire. El capítulo 2 y el 7 tiene que ver con profecías en cadena, levantamiento y caída de los imperios o de los reinos. Daniel 2, ¿verdad? Habla de la estatua, y Daniel 7 habla de las bestias, y las dos se refieren exactamente a los levantamientos y caídas de los reinos. El capítulo 3 y el capítulo 6 hablan de un conflicto sobre la ley y la adoración. Usted recuerda que en el 3, ¿quiénes son llevados a confrontarse con la verdadera adoración y a sostenerla?
los amigos de Daniel. Y en el 6, Daniel mismo, ¿verdad? Cuando es echado al foso de los leones. El capítulo 4 y 5 nos muestra la arrogancia y caída de los reyes de Babilonia. En el capítulo 4 habla de Nabucodonosor y en el 5 ¿de quién? De Belsasar, ¿verdad? Belsasar. Tristemente, el desenlace de las dos personas fue diferente. Uno se arrepintió. ¿Quién? Nabucodonosor. Y el otro persistió. Finalmente su reino fue entregado a los medos y a los persas y él falleció. Esta es la estructura más o menos para que la podamos contemplar. Este tipo de estructura literaria es lo que comúnmente se conoce en ese ámbito como quiasmo, donde hay dos narraciones que van paralelas corriendo a lo largo de ese libro. Ese no es el tema en general, el tema en realidad con el que quiero empezar y donde les decía que voy a resaltar tres cosas. Número uno, la dureza del corazón del ser humano. Número dos, el Dios jamás va a pasar por alto en el plan de salvación la intervención de su iglesia, siempre la va a llamar a que acuda. Y número tres, la incansable búsqueda de Dios. Me encanta, lo voy a decir con todo respeto, me encanta la necedad del Dios de la Biblia. Me encanta, y lo digo en el buen sentido de la palabra. El Dios de la Biblia es un Dios que no se da por vencido. Es un Dios a quien yo muchas veces le cerré la puerta y al otro día el Señor estaba ahí tocando la puerta de nuevo. Me encanta ese Dios que no se da por vencido, a pesar de que somos duros de corazón. Y eso es lo que se resalta en este libro. En el capítulo 1, hermanos, ustedes conocen la historia. Nabucodonosor, ¿verdad? Toma Jerusalén, viene y trae en cautividad a Daniel y a sus amigos en una de las muchas deportaciones que realizó. Y ahí viene el primer round entre Dios y Nabucodonosor. No deja de intervenir la iglesia, pero ahorita les voy a explicar cómo. ¿Cuál es el primer round? Bueno, el primer round tuvo que ver con el sistema de salud. El rey, ¿verdad?, les dio a que tuvieran que alimentarse con alimento que no era saludable. Y entonces Dios envía a su iglesia y le muestra a través de su iglesia, que está representada ahí por Daniel y sus amigos, le muestra a Nabucodonosor que el mejor sistema de alimentación es el sistema de Dios. El mejor sistema de salud es el que Dios tiene. De tal suerte que cuando fueron confrontados Daniel y sus amigos, porque ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey, el rey pudo comprobar y darse cuenta de que Daniel y sus amigos estaban ¿cómo? En relación a los demás, que le hicieron unas pruebas, estaban 10 veces mejores que los demás. El rey Nabucodonosor tuvo que reconocer la mejor alimentación es la alimentación del pueblo de Dios. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Hermanos queridos, nuestro sistema de salud, mire, no tiene comparación. La otra vez cuando estábamos hablando acerca del lóbulo frontal, yo les dije, empecé a investigar qué cosas dañan el lóbulo frontal. Y también me puse a ver qué cosas ayudan a reestructurar nuestro lóbulo frontal. Y entonces pusimos ahí una tabla de lo que los neurocirujanos, de lo que los neurocientíficos dicen que nos ayuda a nuestro lóbulo frontal. Y cuando la comparamos nos dimos cuenta que estaba hablando de las 8 leyes de salud. Y eso es lo que por décadas hemos predicado, los adventistas del séptimo día. ¡Qué tremendo! Lo que la ciencia está diciendo que debemos de hacer para tener nuestro lóbulo frontal sano es lo que nosotros hemos predicado por décadas. En una iglesia dije, lo que hemos vivido por décadas, lo que hacemos por décadas. Y una hermana levantó la mano y me dijo, corrección, lo que enseñamos, no lo que practicamos, dice. Tiene razón. ¿No deberíamos ser los adventistas las personas más sanas del mundo? ¿No debería ser nuestro sistema de salud, nuestro físico, nuestro semblante, no debería ser el más sano del mundo? ¿Y por qué no es? Es lo que decía la hermana, le decía, esto es lo que venimos practicando desde hace décadas, hermanos. Y la hermana dice, corrección, es lo que enseñamos, pero no es lo que practicamos. Y él tenía razón. Pero bueno, Nabucodonosor comprendió eso y decíamos, cuando él vio que no había otros semejantes a Daniel y a sus amigos, que el sistema que Dios proponía era el mejor que podía existir, él tuvo que reconocer, no, ante la evidencia, ¿qué pueden decir, verdad? Pero a pesar de eso, ahí viene la dureza del corazón de Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? No.
Primer round. Segundo round, capítulo 2, es el Señor le habla a Nabucodonosor a través de un sueño y le muestra, ¿verdad? Un sueño que se le olvida. En el capítulo 2, el rey, ¿se acuerdan ustedes que manda llamar a sus magos, astrólogos y adivinos que le enseñen lo que él soñó? Primero que le digan qué soñó y después que se lo interpreten. ¿Y quién pudo hacerlo? Nadie. Este sueño tenía que ver con los eventos del tiempo del fin. El rey se durmió pensando, o se acostó pensando qué sería de su reino en el tiempo futuro. Él esperaba que fuera eterno y Dios le reveló, y nadie en su reino podía descifrar ese misterio. Y entonces, ¿a quién llamó Dios? A su iglesia, y Daniel vino y le explicó primero lo que soñó y después lo que significaba ese sueño. Y déjeme decirle algo que a mí me llena de orgullo y de alegría santa, si lo puedo decir así. No existe en el mundo una estructura profética tan bien detallada como la que enseñan los adventistas del séptimo día. Definitivamente. Todo lo que hemos mostrado, todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido de los adventistas del séptimo día. Y créame que para que yo me hiciera adventista, mucha gente batalló. Estudié con los testigos de Jehová, estudié con los mormones, me encontré con los mormones un librito que se llama La joya de gran valor, o la perla de gran valor, algo así, donde dice José Smith, dice, todo lo que nosotros somos, Dios fue, y lo que Dios es, nosotros seremos, somos dioses en embrión. Ahí cerré el libro y dije, esto no me gusta, porque eso fue lo que el diablo le dijo a la mujer allá en el ¿cómo se llama? En el jardín del Edén, seréis como ¿qué? Como dioses. ¿Te das cuenta? Por ahí otro hombre que se llamaba Carlos Taft Russell profetizó que en 1935, ¿verdad? Se iba a resucitar, el iniciador de los testigos de Jehová, iba a resucitar Abraham, Isaac, Jacob, y en Los Ángeles les mandó construir una casa que se llamó Betzarín, porque iba a resucitar en 1935, ya no me acuerdo, estos profetas de Dios. Y adivinen qué, no resucitaron. ¿Quién cree que se fue a vivir a esa casa tan hermosa? Dije, esto tampoco me gusta. Pero cuando conocí, hermanos, la profecía de parte de los adventistas del séptimo día, y hasta la fecha, mire, nuestra estructura, no solamente profética, sino doctrinal, no tiene comparación. Nosotros no andamos a ciegas. Sabemos dónde está el Señor Jesús, qué está haciendo en este instante, cómo van a ser los eventos que van a suceder, qué tan cerca estamos de su segunda venida, lo que nos debería de corresponder hacer mientras el Señor está en el lugar santísimo, qué va a suceder cuando Él salga del lugar. Todo eso lo conocemos, hermanos queridos. Lo más triste es que Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, a las 5 de ellas las llama fatuas, y fatuo es tonto. ¿Y qué está diciéndole? A pesar de que saben lo que saben, se perdieron. Eso es tonto. Tonto es pensar que el Señor me va a salvar, pero yo no me preocupo por conocer lo que Él dice, aunque tenga toda la información. ¿Es triste o no es triste? No hay mejor sistema doctrinal y profético que el que posee la iglesia adventista del séptimo día. De verdad. Y Nabucodonosor lo tuvo que reconocer. ¿Pero qué dijo Nabucodonosor? Dijo, no. Él lo reconoció, dijo, no hay otro. Es más, adoren al Dios de Daniel. Fíjense, al Dios de Daniel. Él nos incluyó. ¿Está bien? Pero no. ¿Es duro o no es duro el corazón humano, hermanos? Bien duro. Por eso en el santuario me llenó de interés cuando encontré que ¿por qué hizo el Señor el altar del holocausto de madera de acacia? Y una de las razones es porque ahí está representado nuestro destino, para vida o para muerte eterna. ¿Y por qué de madera de acacia? Porque la madera de acacia, dice, una de las características de la madera de acacia es que es dura y espinosa. Y así es el corazón humano. Somos duros y espinosos. Tercer round. Y aquí vamos con la adoración. El rey, ustedes recuerdan, el rey Nabucodonosor manda a traer a todos aquellos de su reino, sus sátrapas, todo el mundo, sus dirigentes, sus generales, sus capitanes, inclusive el rey Sedequías, que estaba ahí también como rey, fue también, él sabía los mandamientos de Dios y él fue. Y mucha gente que conocía lo que decía la palabra de Dios, por miedo al rey Nabucodonosor, se postraron cuando dijeron que tenían que postrarse ante la imagen y se escuchara la música y todo eso. Ahí viene el grande conflicto en cuanto a la adoración.
Y hoy también mucha gente piensa que puede adorar a Dios como sea. Con que lo haga de corazón, todo está bien. Pero si realmente usted y yo queremos adorar como Dios dice que debemos de adorar, tenemos que ir a su palabra y buscar cómo Dios quiere que lo adoremos, ¿cierto o falso? Y ahí en su palabra Dios es bien simple y bien sencillo diciendo cómo quiere que lo adoremos, dónde quiere que lo adoremos, qué día lo hemos de adorar, con qué música inclusive. Y tristemente, aún dentro de nuestra iglesia, sí o no se nos ha metido un poquito de lo de allá afuera. ¿Verdad que sí? Un pocote, dice mi hermano. Pero aquí está cómo es que debería ser nuestra adoración. ¿Y sabe una cosa? Dios llamó a su iglesia de nuevo, representada por los 3 jóvenes hebreos, y le mostró al rey Nabucodonosor cuál era la verdadera adoración. Si hay algo que usted y yo debemos de conocer, es cómo hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, cómo Dios quiere que lo adoremos. De veras hay personas que se acercan y dicen, yo puedo adorar a Dios aquí si quiero, y lo puedo adorar el domingo, el martes, el miércoles, no importa, yo puedo adorar. Bueno, si tú quieres adorar como tú quieres, puedes, pero si quieres adorar como Dios manda, entonces no deberíamos de hacer eso. Tenemos que adorarlo el día que Él dice, en el lugar que Él dice, como Él dice, y con la música, ¿verdad? Y el culto que Él dice. ¿Cierto o falso? Y el rey Nabucodonosor, a pesar de que se enojó y echó a los 3 jóvenes hebreos, ellos dijeron, este no es el culto de Dios, no podemos transgredir los mandamientos del Señor. Nuestro Dios es tan poderoso que puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Capítulo 3, ¿se acuerdan? Y si no, ¿qué cosa? Ni aún así obedeceremos esas órdenes que nos estás dando, oh rey. Usted recuerda que fueron echados al horno de fuego y en el momento más crítico de la historia, ¿verdad? Cristo Jesús, el ángel de Jehová, apareció para proteger a su pueblo. Hermanos queridos, esto se va a volver a repetir en el tiempo del fin. La adoración va a ser un punto crucial y Dios va a levantar a su iglesia para que muestre al mundo entero cuál es el verdadero sentido, motivo y dirección de la verdadera adoración. Todo el mundo va a adorar en un día falso, espurio, y un pequeño remanente, al igual que estos 3 jóvenes hebreos, se van a levantar y van a mantenerse del lado de la verdad, aunque esté en juego la vida. ¿Cierto o falso? Y en ese momento de dura crisis, Jesús dijo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. ¿Y usted qué cree? El rey Nabucodonosor tuvo que reconocer efectivamente que el Dios del pueblo hebreo, que el Dios de esos jóvenes hebreos era el correcto, que él tuvo que reconocer que la verdadera adoración estaba del lado de la iglesia de Dios. Y hermanos, nosotros también somos llamados a levantar la verdadera adoración. Y en lugar de atraer a nosotros los elementos del paganismo, nosotros deberíamos de inundar al mundo o al paganismo o a aquellas regiones con la luz del evangelio, ¿sí o no, hermanos? ¿Debería ser así o no? ¿Y qué dice nuestro hermano? Pero mucho se nos viene, ¿verdad? Lo triste, hermanos, es que a veces, ¿verdad? En un afán porque no se nos vaya la gente, en un afán porque no se nos vayan los jóvenes, en un afán por querer estar contemporáneos a lo que este mundo está enseñando, rebajamos nuestras normas y tratamos de hacer que la gente esté a gusto, que esté contenta, y les ponemos música que está acostumbrada a escuchar, cuando Dios nunca rebaja sus normas. Él nunca baja al nivel del hombre. Él sube al hombre a su nivel. Por eso aquel que estudia la palabra de Dios y que conoce el evangelio, su mente se expande, crece, su cultura, su manera de pensar, su manera de ver la vida. Dios nunca baja y se hace uno con nosotros. Él te eleva hacia Él, te hace grande, te hace crecer, expande tu mente. Hay gente muy humilde que no sabe ni leer ni escribir. Pero cuando los tratas, cuando hablas con ellos, mire qué cultura tienen, qué capacidad, qué inteligencia. ¿Y sabes cuál es su secreto? La palabra de Dios. Quien estudia la palabra de Dios diariamente, sistemáticamente, no vuelve a ser la misma persona, crece. Es una ley de la mente esa. La mente se adapta a los temas que tú le metes. O se hace pequeña o se expande. Finalmente, vean,
El rey Nabucodonosor, a pesar de que ya reconoció y Dios utilizó a su iglesia. Es que Dios siempre utiliza a su iglesia, hermanos. Miren, un ejemplo rapidito. El eunuco etíope, ¿a quién le mandó el Señor? A Felipe. Saulo de Tarso, después de que lo topó allá en el desierto, ¿a quién le mandó el Señor? A Ananías. Dios nunca va a pasar por alto a su iglesia, jamás la va a pasar por alto. Nosotros, usted y yo, somos parte importante y vital del plan de salvación. Él podría evangelizar al mundo entero sin nosotros, pero no lo va a hacer, porque sabe que la obra de evangelización no ayuda a Dios, nos ayuda a nosotros. ¿Sí o no, hermana? ¿Quiénes somos los más beneficiados con eso? Pues nosotros, hermanos. Cuando usted abre la mano para dar a la obra de Dios, el Señor se la llena que hasta le pesa, porque el Señor le da más bendiciones. Esa es una realidad tan grande. Y Nabucodonosor tristemente dijo sí, pero ¿qué? Pero no. Y finalmente llegamos ahora sí al clímax, al capítulo 4. En el capítulo 4 usted conoce que el rey Nabucodonosor soñó un árbol, ¿verdad? Que se dijo corta el árbol, las aves venían ahí a ese árbol y se dio la orden, corta el árbol pero deja la raíz. Igualmente nadie le pudo explicar el sueño, vino su iglesia y la iglesia vino para amonestarlo. Daniel le amonestó. Entrégale tu vida al Señor, Nabucodonosor. Deja de jugar a las correteadas con el Señor, ya entrégale tu vida. Y Nabucodonosor dijo, sí, pero no. ¿Usted conoce el desenlace? Mire, Daniel capítulo 4, le voy a mostrar. Daniel capítulo 4. En el capítulo 1, 2 y 3 vemos a un Nabucodonosor enojado, estresado, furioso, dando órdenes de muerte. En el capítulo 1, tomando Jerusalén. En el capítulo 2, mandando a hacer un muladar de las casas de los magos y astrólogos que no pudieron interpretar el sueño. En el capítulo 3, mandando a los jóvenes hebreos y amenazándolos con el horno de fuego. Pero en el capítulo 4, mire cómo comienza. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y ahí está diciendo Shalom, paz. Este rey que en los primeros 3 capítulos estaba súper enojado, estresado, ¿verdad? Con los pelos Es que así está el ser humano cuando está separado de Dios, hermano, no encuentra paz. Por eso en la lección de esta semana, en el capítulo 5, ¿verdad? De Romanos, dice, justificados pues por la fe, lo primero que tenemos, ¿qué cosa es? Paz. Y ahora vemos a un Nabucodonosor que no solamente vive la paz, sino que él pide que el mundo entero tenga paz. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque decidió decirle sí a Cristo Jesús. ¿Cómo sucedió? Tristemente llegó a tocar fondo. Miren, hermanos, el camino de Dios o el encuentro con Dios tiene 2 caminos. Uno corto, bien facilito, te entregas al Señor y comienzas a vivir en armonía con Él y comienzas a cosechar los frutos del Espíritu Santo. Y uno bien largo, que tristemente es el que la mayoría de nosotros agarramos. Te caes, te levantas, cosechas, siembras, cosechas, te va mal, te va bien, se divide tu matrimonio, tu hijo anda en las drogas, tu esposo te abandona, pierdes el trabajo, te agarra mal salud, te tienes enfisema pulmonar, te da cáncer por tanto fumar. Y cuando estás en el borde del abismo, te acuerdas de Cristo Jesús. Es el camino largo, hermanos. ¿Cierto o falso que la mayoría de nosotros agarramos ese camino? Y Nabucodonosor tomó ese camino. Y la historia dice, ¿usted recuerda? Que Nabucodonosor, mire, dice lo que le amonesta el pueblo de Dios: te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos o 7 años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y el rey Nabucodonosor, a pesar de que la iglesia le amonestó, dijo no. Y 1 año después dice la escritura que estando él en su palacio contemplando las maravillas de su reino, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para memoria de mi nombre? Lo primero que le había amonestado a la iglesia, y ese hombre se le olvidó. Y ahí se cumplió, hermanos, lo que la iglesia le había dicho. 4ª cosa. Miren, ya mencionamos la primera. La iglesia, ¿verdad? Deberíamos de ser el mejor ejemplo de salud ante el mundo entero, ¿sí o no? 2ª, nosotros deberíamos de conocer la profecía mejor que cualquier otra persona. La iglesia, deberíamos de ser eso.
3, nosotros deberíamos de conocer, entender y disfrutar y practicar la verdadera adoración a Dios, como Él pide en su palabra. Y número 4, deberíamos de ser nosotros amonestadores al mundo que está a punto de ser llevado en cautividad por el diablo. Esa es nuestra misión. Y el Señor le habló a Nabucodonosor a través de su iglesia, pero a pesar de eso, Nabucodonosor dijo no. ¿Y qué le pasó? Cosechó lo que durante 3 capítulos, 4, había venido sembrando. Le hago una pregunta, ¿es duro el corazón humano, sí o no? Yo me he topado tantas personas, un día me encontré un hermano, estaba en la iglesia, dice, mira hermano, yo jamás habría estado dentro de la iglesia si no fuera por este balazo que tengo aquí en la espalda que me dejó paralítico. Yo sabía cuál era el camino del Señor, mi mamá me trajo desde cuna, infantes, todos los departamentos, pero cuando crecí me puse a vender amapola. Y andando en esas andanzas, gané mucho dinero. Mi mamacita me hablaba, hijo, deja eso y ven para acá. No, capítulo 1, capítulo 2. Venían campañas de salud, venían campañas de profecía, venían campañas de todo de la iglesia adventista. Yo sabía que estaba correcto, pero no. Hasta que me pasó lo que me pasó, me quedé en paz. ¿Es así el corazón humano o no es así? ¿Verdad que a veces es así? ¿Verdad que a veces tenemos que llegar al punto del dolor, del sufrimiento, para entender? Y no es que Dios lo provoque, no, es lo que nosotros cosechamos tristemente, para entender que el mejor camino es el camino de Dios. Hermano, evítese muchos problemas, pongamos nuestra vida en paz con Dios, sigamos el método de Cristo, hagamos lo que Dios dice. Tarde o temprano vamos a cosechar lo que a lo largo de los años sembramos. Y Nabucodonosor dice que comía paja como el buey, andaba, ¿verdad? Era una cosa triste, ¿sí o no, hermanos? Una cosa triste. Daniel capítulo 4 es el clímax. Y miren cómo termina diciendo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y créame que hay muchas personas que a pesar de que les pasa lo que les pasa como a Nabucodonosor, a pesar de eso, y por increíble que parezca, ¿qué cosa, hermana? Ni así, hermanos queridos. ¿Cierto o falso, hermano? Ni así. Hay un señor que trae su bolsa ya porque ya no tiene riñones, trae aquí su diálisis y todavía anda tomando. Si de algo me he de morir, dicen. El hambre me tira, el orgullo me levanta. Yo sé que mi esposa, que es adventista, tiene la razón, pero nomás no. Pero a mí me encanta lo que todos estos 4 capítulos resaltan. A veces tú ya estás harto de tu esposo y dices, ya ni los balazos le entran, ¿cierto o falso? A veces ya estás harto de tus hijos, ay mi hijo, pero si no entiende, mi hijo, sale de una y entra otra. ¿Cuántos años has pasado orando por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu esposo, hasta por el vecino que te hace la vida imposible? Y sientes que ya no hay vuelta de hoja. Y aunque tú te des por vencido, déjame decirte, estos 4 capítulos enseñan una cosa: Dios jamás se va a dar por vencido. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ciérrale la puerta 1000 veces y las 1000 veces el Señor te va a seguir tocando la puerta. Porque el que más anhela verte en el reino de los cielos, sano y salvo, es Dios. Te amó de tal manera, dice la palabra de Dios, que se quitó su corona de oro, su manto real, y se arrojó a las aguas turbulentas de este mundo para rescatarnos, hermanos queridos. Nos amó de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo con tal de podernos ver en el reino de los cielos. Si del cielo a la tierra fueran 1000 pasos, Dios ya dio 999. Porque el 1000, ¿quién lo tiene que dar? Nosotros. Y con lágrimas en sus ojos el Señor nos dice todo el tiempo: hijo, déjame entrar a tu casa. Permíteme. Y eso me llena, por una parte me llena de gozo. ¿Saben por qué? Porque el más interesado en que yo me salve, a veces hasta más que yo, y el más interesado que salve mi familiar, ¿quién es? Dios. Y Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para salvarnos.
Entonces, ¿para qué me necesita? Nuestras oraciones, hermanos, las oraciones que elevamos en favor de nuestros hijos, de nuestra esposa o de aquel hombre o aquella mujer que no quiere saber nada de Dios en este instante, son el argumento que Dios necesita para seguir interviniendo en la vida de esa persona. Dios es un Dios muy legal, pero cuando Él se acerca para intervenir en la vida de una persona, para poner caminos, para que algo suceda en su corazón de esa persona y Él tome una decisión, el diablo también lo pelea. ¿Sí o no nos pelea el diablo? El diablo lo pelea y dice, no tengas nada que ver con Él. Él ni te busca, ni ora, ni quiere saber nada de la iglesia, ni nada. ¿Por qué lo sigues molestando? Y entonces Dios dice, es que yo no estoy contestando la oración de Él, yo estoy contestando la oración de su mamá que está orando por Él. Alabado sea el nombre de Dios. Yo estoy contestando la oración de su papá, ese viejito que está orando por ese muchacho. Y tú no sabes de cuántas cosas Dios lo ha librado a él. O a lo mejor te libró a ti. A lo mejor estoy hablando para alguien que ya vino a la iglesia, ¿verdad? De cuántas cosas Dios te ha librado y tú ni cuenta te diste. Por la oración de alguien que pedía noche y día por ti. Finalmente Nabucodonosor va a estar en el reino de los cielos. Miren, Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué hace? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor, hermanos queridos, me gozo en decirlo, el Espíritu Profesional lo afirma, estará en el reino de los cielos con los hijos de Dios salvados. Yo no quiero que te vuelvas a tu casa esta tarde triste, porque a lo mejor se te vino a la mente alguien, Señor, ¿qué irá a pasar con mi hijo? ¿Qué irá a pasar con mi hija? Déjame decirte algo bien rapidito. Hace como 20 y tantos años que conocí el Evangelio, yo llegué a una iglesia. Y en esa iglesia había una hermana, unos 60 años, 50 y tantos años. Tenía 4 hijos, perdidos en las drogas, perdidos en las malas amistades, robaban, andaban mal. Y esa señora todo el tiempo pedía que se orara por sus hijos. No perdía la fe. Reuniones de oración. ¿Alguien quiere que oremos por algo? La hermana levantaba la mano. Por mis hijos, hermano. Orábamos por sus hijos. Teníamos una vigilia. Hermano, podemos orar por mis hijos. Pasaron 17 años, porque hace como 4 años más o menos, me invitaron a un grupo pequeño. Eran solamente 12 personas, bien organizada. Estaba el que recibía en la puerta, estaba el que llevaba las teleras y el atole, había una campañita ahí bonita, y estaba el que cantaba todas las noches cantaba, pasaba a dar un canto especial. Y en una de estas noches, cuando estaba terminando esa campaña que dimos en ese grupo pequeño, conté la historia de aquella mujer y decía, yo no dudo de que esta mujer oraba, ha orado tanto, no ha perdido la fe, que un día el Señor le va a traer a sus hijos. Y terminamos la campañita, nos fuimos a convivir, y el hermano que cantaba todas las noches se acercó y me dijo, disculpe, hermano, de la iglesia que usted mencionó, la señora que usted dijo, ¿no se llama fulana de tal? Sí. A mí nunca me gusta decir los nombres, ¿verdad? Por respeto a las personas. Pero le dije en esta ocasión, sí. Y me dijo, yo soy uno de esos hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba yo frente a un milagro, hermanos queridos. Y dijo, y no solamente yo, 2 de mis hermanos también ya están dentro del Evangelio. Nada más nos falta uno. Pero ahora donde oraba una señora de 60 y tantos años por uno, ahora por 4, ahora oramos 4 por 1. ¿Usted cree que Dios no le va a dar una sorpresa un día a esa mujer, sí o no? No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. El corazón del ser humano puede ser muy duro. A lo mejor la iglesia no está haciendo lo que debería hacer, pero Dios no duerme. Dios está interesado en que tú y tu ser amado un día estemos en el reino de los cielos. Nos ponemos en pie para terminar con una oración, y mientras terminamos con esa oración, yo me voy a arrodillar, y aquel que tenga en su mente el nombre de un ser querido que le gustaría ver en el reino de los cielos, a pesar de que sienta pero que ya es bien duro y quisiera ponerlo en las manos de Dios en esta hora, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Miren, antes de eso, la oración es el momento
en el cual tú te quitas la carga pesada que tienes y que no puedes llevar y se la pones en las manos a Dios que sí la puede llevar. ¿Oramos? Yo voy a orar, me voy a arrodillar. El que guste, arrodíllese conmigo. Amoroso Padre Celestial, tú eres el Dios incansable, el Dios que nos ama con todo su corazón y nos ama de tal manera que no va a escatimar todo recurso que tengas que utilizar con tal de llegar a nuestras vidas o a la vida de nuestros seres amados. Con esa confianza, Señor, en esta hora, escucha el clamor de estas personas que están teniendo en su mente, yo sé que hay siempre en un hogar así, el nombre de su ser querido, que por tanto tiempo, quizá años, te han pedido que los salves y pareciera que no hay respuesta a esta oración. Pero en esta hora queremos, Señor, quitar de nuestros hombros esa carga, colocarla en tus manos, seguir orando por nuestro ser amado y esperar a ver los resultados en el día final. Querido Señor, concédenos ver a nuestros seres queridos en el reino de los cielos. Nabucodonosor era un ser muy duro y a pesar de eso un día tú lo alcanzaste. Queremos, Señor, que ponga los medios que tengas que alcanzar para que también nuestros seres queridos no se pierdan esa hermosa oportunidad de estar un día en el reino de los cielos, Señor. Lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados, confiando en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.